Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas y hoy vamos a seguir hablando en algunos otros cuidados que hay que tener en el paciente quemado. Vemos entonces que cuando se maneja al paciente quemado, una de las principales molestias que presenta el paciente es el dolor. Los pacientes cuando están quemados pueden experimentar dolor como una sensación de tirantez de la piel, como adormecimiento que puede llegar a ser doloroso o una sensación de hormigueo o quemazón a medida que la piel se va curando. Es normal que puedan presentar también mucho escozor y un escozor muy severo, pero sobre todo que tengan una sensación de tirantez, ¿sí? muy fuerte. Sobre todo es importante que tenga en cuenta que como esta piel ha perdido muchas propiedades, una de las características que va a observar es que se pone muy seca, razón por la cual es normal que el paciente se sienta prurito y eso va a hacer que usted tenga que hidratarla y humedecerla con mucha mayor frecuencia. Es importante entonces que se evalúe de forma funcional al paciente quemado, que evaluemos la presencia de edema, de presencia de pliegues articulares, de movilidad articular, el compromiso asociado que tenga la quemadura con otras estructuras del cuerpo. Hay que mirar la sensibilidad de esa piel quemada, que es normal que en un principio se pierda y se vaya recuperando poco a poco. Hay que mirar la independencia que puede tener el paciente después de la quemadura, dependiendo el grado de la quemadura, dependiendo la extensión de la quemadura, dependiendo las áreas quemadas que le puedan afectar normalmente pues, su desempeño a nivel laboral o a nivel personal o en alguno de los ámbitos que tenga afectados. Hay que mirar también los patrones de funcionamiento, de movimiento funcionales, que muchas veces cuando las quemaduras se dan en diferentes pliegues, es normal también que esos arcos de movimiento pues disminuyan como tal su extensión. Y por último también la dominancia y la ocupación, sobre todo cómo altera esa quemadura la vida normal del paciente. Obviamente, si hay que tener también, si el paciente tiene alguna ayuda ortésica o alguna discapacidad, pues cómo se integra normalmente a la vida diaria. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente quemado, mire la quemadura en la mano, se está haciendo pues rehabilitación, o ese es un paciente quemado ya que está en terapias por fisioterapia, valga la redundancia. Este es un paciente que se quemó los dedos con pólvora, perdió prácticamente toda la mano, y ese también un paciente que se quemó con pólvora, tanto manos como varias partes del cuerpo. ¿Esto qué hace entonces? Que se vea, dependiendo del sitio que sufrió la quemadura, pues que se vea involucrada la independencia en las actividades de la vida diaria. Que haya alteración de los patrones de movimiento funcionales, entonces hay que hacer pruebas de mano-boca, mano-hombro, mano-cabeza, mano-periné, mano-rodilla y mano-pie, para mirar qué tan afectado pues, ha quedado el paciente. En cuanto a la dominancia y la ocupación, miren por ejemplo este paciente que se lo quemaron cuando lo iban a bañar, un niño que lo quemaron cuando lo iban a bañar con agua caliente. Hay que mirar entonces en pues la ocupación, en ese paciente la ocupación pues no está como tan preocupante, pero un paciente adulto mayor, esa ocupación sí puede verse muy afectada dependiendo con qué se quemó, dependiendo del sitio de la quemadura, dependiendo del tiempo que ha demorado quemado, la cicatriz que le quedó. Entonces es importante tener esas características cuando se esté haciendo el plan de alta del paciente. En el manejo del edema es importante, si el caso lo amerita, hacer hasta tracción de tejidos blandos y ejercicios de bombeo, para que ese bombeo entonces me disminuya la presencia de edema en esa extremidad que tenemos ahí. Miren, por ejemplo, la edema en estos miembros, ¿sí? Y cómo a estos pacientes pues, hay que hacerle técnicas de bombeo. En algunos se les coloca presión neumática, ¿sí? Que va alternante, y en otros se les puede colocar hasta tejidos elásticos, vendajes elásticos, para disminuir también pues, la presencia de esas quemaduras y de ese edema. Lo más importante es que se logre la actividad, la independencia en actividades de la vida diaria, lo que les vengo diciendo desde hace un rato, que se utilicen puentes y sobre todo que se eviten lesiones anexas a la piel para que no se haga más profunda la quemadura. Es muy importante que se recupere rápidamente o se trate de recuperar rápidamente la piel de estos pacientes, ya que así se logra una independencia mucho más rápida.
En algunos momentos hay algunos pacientes que hay que hacer las férulas de abducción. Las férulas de abducción se hacen para que el paciente pues mantenga la forma natural de su extremidad afectadas, de la mano, del pie, ¿sí? Y se hace entonces, como ven en pantalla, se hace en abducción, manteniendo la forma. Miren, por ejemplo, esa es una férula de abducción, una férula de extensión en rodilla, para que pues no vaya a doblar la rodilla, un pie 0 a 90 grados, para que el paciente no vaya a quedar con el pie torcido, ¿sí? Y acá sobre todo, pues esta férula nos va a ayudar a que todas estas zonas quemadas, ¿sí?, no tengan fricción y ayuden a que el paciente pues cicatrice mucho más rápido. Otra de las características que hay que tener en cuenta cuando estamos cuidando pacientes quemados, y que es una de las más importantes, es hacer los ejercicios respiratorios. Hay pacientes en los que habrá que esperar el momento adecuado para hacerlo. Este paciente, por ejemplo, habrá que esperar para hacerlo, pero que sí podemos valorar mientras eso sucede. Mirar entonces la expansión torácica, mirar el patrón respiratorio, dependiendo, por ejemplo, si tiene utilización de músculos accesorios, mirar la frecuencia respiratoria. Habrá que disminuir el acúmulo de secreciones, favoreciendo entonces a que se dé un mejor intercambio gaseoso. Y aquí tienen, por ejemplo, otro niño quemado, ¿sí?, en el abdomen, donde se hace más difícil respirar, y tienen, por lo general, el paciente queda un tiempo con respiración superficial, tratando de evitar que la expansión que haga pues le genere más dolor, y eso va a generar entonces ciertas alteraciones a nivel respiratorio que hay que contemplar en el paciente. Después de que pasan por esa quemadura, es importante hacer ejercicios pasivos. Como ven en pantalla, este es un paciente ya quemado en proceso de rehabilitación. Miren la cicatriz de la piel, aquí es donde el paciente presenta mucha tirantez y mucho dolor, y es importante entonces trabajar en equipo multidisciplinario para poder hacer entonces estas rehabilitaciones, en este caso pues ejercicio pasivo. Miren donde las zonas donantes, ¿sí?, de donde se le sacó las diferentes partes de los tejidos donantes, para colocarlos entonces en las zonas receptoras. Entonces es importante trabajar y sobre todo hacerlo en compañía de la familia, para que vean los ejercicios y en casa pues lo puedan replicar. Lo mismo que hacer bastantes ejercicios activo-asistidos dependiendo de las características del paciente, llevándolo a que siga los arcos, a que vuelva y conserve los arcos de movimiento, de que siga con la movilidad articular, de que no vaya a sufrir anquilosamientos por falta de uso de la extremidad. Entonces es importante también, como en el caso anterior, que los familiares se incluyan en este cuidado. Y como tal hay varios aditamentos que van a ayudar entonces a que se mantenga la forma normal de la extremidad. Aquí tenemos, por ejemplo, este de la mano, donde se guarda la forma como tal de la mano, ¿sí? Miren que se forma como si fuera en garra, esa es la forma con que normalmente se colocan en mano esos aditamentos, para que el paciente no vaya a sufrir un anquilosamiento de su extremidad como tal. También hay que tener cuidados con la zona injertada. Si nuestro paciente pues tuvo zonas en que tuvo zonas donadoras y zonas dadoras, miren como tal, esas son las zonas dadoras, esas son las zonas receptoras. Entonces hay que hacer los cuidados necesarios, sobre todo en las 36 primeras horas de estos injertos que se colocan, ¿sí?, que son los vitales para que vuelva y se reestructure la piel otra vez. Este ha tenido varios, miren por acá pues tuvo varios, y hay que tener mucho cuidado pues hidratándolos, humedeciéndolos, dependiendo de las indicaciones del médico y el tipo de injerto que haya recibido el paciente. Eso es supremamente importante, sobre todo porque en esos primeros 4 días después de que se injertó es cuando el paciente sufre muchas veces rechazo de ese injerto como tal. Y después de que todo pasa, pues el manejo cicatrizal. Miren los injertos como tal, miren la cicatrización, ¿sí? Miren, todos estos son injertos, las partes que están en círculo, y la cicatrización a la 3ª semana, mire cómo se presenta. Es importante decirle al paciente que su cicatriz se va a demorar mucho para volver otra vez al color normal. Es también importante recordarle que no es necesario que se esté aplicando productos para cicatrizar, al menos en los primeros momentos cuando la piel se cierra, porque es un proceso que se va a demorar mucho más tiempo que si hubiera sufrido otra herida por cualquier otro trauma. En las quemaduras el proceso de formación de colágeno se forma un poquito más lento, ¿sí?, y se demora todavía un poco más para cambiar la piel si hay una buena cicatrización. Y el paciente no tiene enfermedades de base. Hay que mirar también, de acuerdo a ese manejo cicatrizal, el tipo de cicatriz, si quedó sobrelevada, si quedó, como ven aquí en pantalla, más enrojecida, el prurito que genera, la fibración de mioblastos, de miofibroblastos, la red capilar
que está comprometida en ese paciente, si hay síntesis de colágeno, todo hay que tener en cuenta en ese paciente dependiendo la edad que tenga, depende del grupo poblacional al que pertenezca, ya que eso nos da una idea de qué tan rápido va a cicatrizar y qué tipos de productos se pueden utilizar en él para ayudarle a disminuir la presencia de la cicatriz. Otra de las terapias que se utiliza también bastante es la presoterapia. Aquí tenemos un paciente que se quemó en cara, se le hace entonces un molde de la cara, como ven acá en pantalla, ¿sí? Ese molde después se saca y se coloca en la parte con eso que ustedes ven acá, como si fuera una especie de media velada que hace presión de ese molde que acabamos de sacarle al paciente en esa parte para tratar de que se disminuya la cicatriz. Eso el paciente puede quedar con eso 1 o 2 años, 1 año, 6 meses, dependiendo qué tan grande sea la cicatriz, pero se hace control cada 2 meses. Hay que tener en cuenta también, hay que tener claro las metas en la rehabilitación, sobre todo que hay que estimular la funcionalidad del paciente, como les he dicho anteriormente, y promover la integridad familiar. Sobre todo el paciente, cuando tienen quemaduras muy profundas, es normal que tiende al aislamiento social por el cambio en la imagen corporal. Es por eso vital que se integre a la familia en el proceso de cicatrización y recuperación del paciente. Acá tenemos entonces pacientes que hacen una muy buena reintegración social, reintegración laboral y reintegración escolar. No es fácil, pero con ayuda de los familiares se puede sacar al paciente rápidamente del estado en que quedó.